Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a casa. Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery y galardonado a nivel nacional. Como cada martes a las 2 de la tarde, acá su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por esa sintonía. Y bueno, hoy, acá en el estudio hoy, tenemos un día algo especial. Nos va a acompañar nuestro ejecutivo, Isaiah Leggett, y cariñosamente, como le decimos, Ike Leggett. Me imagino que está en camino, quizás ya está estacionando, todavía no se encuentra aquí físicamente, pero él es nuestro invitado del día de hoy. Cuando llegue el ejecutivo vamos a estar conversando con él sobre el presupuesto operacional del condado para este año 2018, el cual ha entrado en vigor exactamente hace 10 días, el día 1 de julio. Vamos a hablar con él sobre ese tema y otros temas también que tenemos en la palestra acá en nuestro condado. Así que estamos en espera que haga la gran entrada nuestro ejecutivo Ike Leggett y mientras tanto vamos a darle un tiempecito. ¿Qué tal, Patricia? Hagamos una pausa comercial y enseguidita pues regresamos. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno. ¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar a algún departamento o agencia del gobierno? Entonces marque el 311. El centro de operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía y esta pausa comercial fue justa, precisa y lo que necesitábamos para darle tiempo a nuestro ejecutivo que llegara. Pues ya se encuentra acá en el estudio con nosotros nuestro ejecutivo Ike Leggett. Good afternoon, buenas tardes, señor Leggett. How are you? I'm very well. How are you today? Very well, thank you. Thanks for visiting with us. Last time you were here was exactly 6 months ago. I remember the date, January 10th. Ajá. La última vez que nos visitó fue hace 6 meses y fue el día 10 de enero, así que lo tenemos de regreso. Since the budget was approved and went into effect about 10 days ago, Right. July 1st. So let's talk about a little bit about this budget, which was a cautious and prudent budget for FY18 in the county. Well, the words I use are really cautious and prudent in the sense that there's so much uncertainty that's out there today. We are concerned, obviously, about what is happening at the national level, the state level, revenue projections, and the other issues associated with how we formulate our budgets. Let me go ahead and translate that. Este es un presupuesto, estamos hablando sobre el presupuesto operacional que entró en vigor el día 1 de julio, que no solamente un presupuesto enfocado en cautela fiscal, sino que también es con un poquito de precaución sobre la incertidumbre que hay a nivel nacional y las proyecciones de ingresos que pueda tener el condado y el estado de Maryland. Well, given the size of our tax increase the prior year, I indicated that this year we would not have any additional revenues as it relates to providing revenues from tax sources, and so we had to basically not have that as part of the calculation. Debido al gran aumento que hubo sobre el impuesto a la propiedad el año pasado, parte del presupuesto de este año era que no se podía aumentar los impuestos y a la misma vez que los ingresos del condado pues iban a ser diferentes este año. Estoy sumarizando lo que le ha dicho. So as a result of lack of additional revenues, increased spending from the prior years, as well as uncertainty at the state and national level, the
approach to this budget was to be very cautious, maintain our reserves, and hope that we can position ourselves better for the future. Para posicionarnos mejor en vísperas al futuro y poder mantener las reservas, teniendo en consideración de que no se podían aumentar los impuestos y también la falta de ingresos adicionales en el condado. Obviamente, este tuvo que ser un presupuesto realizado con mucha cautela. But despite the challenges that we face with the budget, we wanted to make certain that we continue to make investments in some key areas, primarily in education. Pese a los retos que hemos tenido que enfrentar, queríamos hacer grandes inversiones en varias áreas de prioridad como la educación. To ensure that we maintain public safety, to make certain that we provide additional support for our first responders, police, fire rescue. Mantener la seguridad pública con recursos adicionales para la policía y los bomberos. And to also continue our investment in transportation and economic development. Y también la inversión en transporte y desarrollo económico. Those areas increase, probably not as high as we would wanted them to have been, but they increased in a way that I think continue the investment in the prioritization of Montgomery County, these very high priority areas. En esas dos zonas, en esos dos aspectos en particular, pues el incremento en el presupuesto no fue al nivel que hubiéramos deseado, pero también pues es una demostración de que el transporte son temas de priorización acá en el condado de Montgomery. Estamos hablando de un presupuesto de $5,400 millones, que es el presupuesto operacional del condado. And so this is why I use the word cautious and prudent to indicate a prudent investment in areas that we think are important, but cautious in providing the reserves and not going too far in terms of overall expenditures. Y por eso utilizamos las palabras cautela y también prudencia. La prudencia en las inversiones que estamos haciendo y también cautela en los gastos para poder mantener las reservas en el condado de Montgomery. Así que esto quiere decir que el presupuesto ya entró en vigor. Some of those services, Mr. Leggett, that perhaps would have you've done these town hall meetings where you listen to budget meetings, where you listen to county residents. Were there some areas that were left behind, perhaps, in a way that you would have liked them to be much more represented as far as money is concerned? Well, clearly, we made improvements in education, and I wanted to do more there because of the overall increase in class size, and some of our students are not performing at the level that we anticipate. Le preguntaba si había algún área en particular en el cual quizás se quedó corto con el asunto del presupuesto. Habla de la educación en particular debido al crecimiento poblacional en los colegios, en las aulas, en el condado de Montgomery, que quizás le hubiera gustado que la inversión fuera aún mayor. There are some increases that I would have made in the areas of investment in the private sector, nonprofits that I think do a tremendous job in Montgomery County by providing services, and we wanted to expand that as well, and we had to either curtail that or maintain it at a modest level. Otro sector que quizás me hubiera gustado que hubiera tenido mucho más fondos en este año fiscal o que recibiera aumentos son el sector privado, el sector de las entidades sin fines de lucro, las cuales ofrecen servicios en el condado de Montgomery, pero lo tuvimos que mantener al mismo nivel. But overall, you will see that the budget did in fact increase, simply not as much as we wanted to have increased it because of the factors I mentioned earlier. En realidad, el presupuesto aumentó, fue un presupuesto operacional que aumentó, pero no al nivel que quizás me hubiera gustado por obviamente las razones existentes, ingresos y gastos. Muy bien, vamos a transicionar. Let's talk about Wheaton right now. Finally. Yay! Finally, you were here for the big groundbreaking. It was a big event of what will be the future Wheaton in about, 3 years or so? Yes. 3 years or so. So tell us about it. You're happy about that because this was something that took a very long time. It certainly did. And in fact, I've advocated for improved infrastructure and economic development growth in Wheaton for some time. I had pushed forward an earlier effort that did not receive the kind of approval from the county council
that would have jump-started this a little bit sooner. So we went back to the drawing board, and with the new effort, we've combined a number of things. Let me go ahead and translate. Okay. Estamos hablando ahora sobre el tema de Wheaton, la revitalización, que ya ha comenzado el proyecto grande del edificio en el Triángulo de Wheaton. Y este es un proyecto que voy a recapitular lo que acaba de decir el Ejecutivo, que básicamente él pues había abogado para que ocurriera hace muchos años. No había consenso dentro del Consejo del Condado y básicamente se dilató un poco porque tuvieron que regresar y llegar a algún tipo de acuerdo en cómo se iba a llevar a cabo este desarrollo urbano de Wheaton. The previous plan that we had would have built a rather high-rise office complex on the top of the metro. El proyecto que teníamos anteriormente pues incluía un edificio elevado de varias plantas al lado adyacente al metro. And it would have preserved more of the open space that we have in the plaza itself. Y también se preservaría un poco más del espacio al aire libre en la plaza. So the new approach is to have a separate building that would intrude a little bit more into the plaza, but provide us with a combination of residential community office complex, as well as an office building. So. Exactamente, y el proyecto existente, el que va a ocurrir, pues incluye un edificio el cual toma un poquito más de los espacios al aire libre, pero va a tener espacios para oficinas, residencial y también espacios para la comunidad. But the key to it is that I made a decision early in the process that I wanted to include a number of government entities in the Wheaton Plaza project, because I think in so doing, it will in fact ensure that we have a large numbers of workers, especially during the day. Durante el día. El hecho de que él propuso, y así va a ocurrir, que se van a instalar muchas oficinas del gobierno en esta nueva infraestructura, un edificio de 14 plantas, 300,000 pies cuadrados, es porque así pues va a traer un gran número de empleados del gobierno a la zona de Wheaton, aproximadamente 1,000 de ellos, de hecho, y quienes van a dar energía a esa zona durante el horario vespertino. It is our hope and expectation that having such a large number of employees of the county actually in Wheaton working from park and planning, recreation, permitting services, in a variety of other entities, it will spur additional private people to come to Wheaton as well. Y claro, el hecho de que vamos a tener las operaciones de departamentos como recreación, permisos y también parques instaladas en este edificio, pues obviamente van a atraer lo que es el público en general privado a esas oficinas. Consecuentemente, pues un movimiento más económico para la zona de Wheaton. And all of those employees visiting restaurants, shops, and providing a vitality that builds on what we already have in Wheaton. Y obviamente todos los empleados, etcétera, utilizando los negocios, los restaurantes en los alrededores de esa zona, pues va a ser añadidura a lo que es la vitalidad de Wheaton. I'm a Wheaton resident, Mr. Leggett. Thank you very much for making that happen finally after, how long have I owned that house? Let's see, 19 years. All right, let's talk about immigration. Okay. It's one of those hot topics at the beginning of the year. You know, we had a couple of cases here in the county where youth from countries abroad, from Latin America, were caught up in legal entanglements, and eventually, well, there was a little bit of back and forth between the county and ICE as to procedures. Coming from you, how does the county stand right now collaborating or not so much collaborating with ICE when it comes to detentions, deportations, and all that procedure? Well, some years ago, going back now 5 or 6 years, 2009 I think it was, and we refined it a little bit over the years, I developed a policy that would be implemented that I think strikes the proper balance for us in Montgomery County. And rather than to go into all of the precise details, it would take too long for it, but what the policy essentially does is to sort of define behavior based on levels of conduct for which a person may or may not be in contact with our local authorities. First of all, let me go ahead and translate. Okay. El tema es el tema migratorio, en que el Ejecutivo nos defina bien claro cuál es la postura oficial de nuestro condado con el tema de la inmigración, deportaciones, relaciones con ICE. En el 2009,
en el condado de Montgomery fue donde se comenzó a evaluar bien estas políticas. Se trata de encontrar un balance, sobre todo a la hora de detenciones por parte de las autoridades del condado a cualquier persona. Well, first of all, we do not participate on an ongoing basis with ICE in arresting and sending people through the criminal justice system as a result of our contacts with them. We do not do that. We do not participate with it. Para comenzar, nosotros no participamos con ICE en el proceso de una vez que tenemos a las personas detenidas, pues entregarlos al sistema criminal judicial de ellos. That is the job of the federal government. Ese es el trabajo del gobierno federal. And the local authorities in Montgomery County would not do that. Y las autoridades locales en el condado de Montgomery no hacen eso y no lo harán. Yeah. If you happen to be engaged in a certain level of criminal conduct, Si usted por casualidad está involucrado en algún tipo de conducta específica criminal, and these are generally felonies or charges associated with gun violence and what have you, then of course we will make certain that the information that we have is shared in the database. y si usted es arrestado, pues algún crimen, ¿es arrested or convicted? It's when people are arrested. Arrested. Yeah. Si usted ha sido arrestado de algún crimen serio, como por ejemplo que tenga que ver con el uso de un arma de fuego, pues esa información es compartida con la base de datos a nivel del estado. And I think that policy overall has been a policy that's worked fairly well in Montgomery County. Creo que esa es una política que ha trabajado muy bien para el condado de Montgomery, That is not to participate and work with ICE. que no es participar en el trabajo que hace o trabajar con ICE. But when we do, it is on the basis of rare exceptions. Y cuando lo hacemos es en casos de excepciones raras. Right. And so we continue to fine tune that, but I think this is a policy that has governed Montgomery County for at least the last 8 years. Y esa ha sido la política acá en el condado de Montgomery, por lo menos por los últimos 8 años aproximadamente. And that has not changed, No, it has taking not into changed. account everything that happened at the beginning of the year and the fact that the Rockville alleged rape was at the national level and all of that. Right. None of that has changed in Montgomery. Nada de la política del condado de Montgomery ha cambiado en cuanto al tema migratorio, pese a el ambiente a nivel nacional y también a los casos de arrestos que hubieron de jóvenes indocumentados con alegaciones de violación en un caso donde los cargos se desestimaron y en otro caso también con otro joven indocumentado. Así que la política continúa. Let's transition, Mr. Leggett, to Latino health. The blueprint of Latino health. Oh my God, I was taking a look at it. 29% of the adults working in Montgomery County are uninsured, and 55% of us are overweight. I think I'm one of them, but I pretty well could be one of them. So what are the concerns and the challenges when it comes to that? Getting people into medical care. I know we have the clinics in the county that do take care of a whole lot of our members of our community, but what does this snapshot tell you? Well, first of all, it's somewhat alarming and disturbing to the degree that we have such large numbers of people who are uninsured in Montgomery County. Le estaba conversando sobre el tema de lo que es la salud. Se acaba a través del Departamento de Salud del Condado, ellos acaban de publicar lo que es un estudio sobre la salud de nosotros, los hispanos en nuestro condado. 29% de los adultos que trabajan, latinos, en el condado de Montgomery, no tienen seguro médico. Y el 55% de nosotros está pasado de peso, que eso conlleva a la diabetes. Preocupación. Es alarmante, dice el ejecutivo. And having such a large number of people uninsured translates into a fairly large number of people who may be unhealthy or having health challenges. Tan elevado porcentaje de residentes sin seguro médico, pues está el potencial de personas que puedan tener enfermedades a largo plazo porque obviamente no tienen chequeos médicos. And that's just not a problem for those who are uninsured, in this case, many within our Latino community. Pero no es solamente un problema para las personas que no tienen seguro, en este caso, los latinos en nuestra comunidad. But it adversely affects all of our entire community because the people that we're talking about are not isolated. They're working in our community, they're part of our community, and having a large number of people who are unhealthy affects everyone. Y eso obviamente pues impacta y afecta no solamente a las personas que no tienen seguro, sino al resto de nuestra comunidad porque son personas que están trabajando y que obviamente pues
si se enferman, lo que sea, pues afectan al resto de los otros residentes. And when people do not have health insurance, they are more likely to end up in the emergency facilities of our Exacto. hospitals. And- Cuando las personas no tienen seguro médico, pues es más elevado las posibilidades de que terminen en un cuerpo de emergencia porque no tienen un doctor de cuidado general, de cuidado primario al que vayan con regularidad. So what can the county do to sort of not completely fix this problem, but maybe dent it a bit? Well, first of all, we need to make certain that people clearly understand the magnitude of the problem as you've just described with the percentages and numbers. Ok, para comenzar, preguntándole yo a él qué podemos hacer acá en el condado, ¿no? Para tratar de mejorar esto. Lo primero es que nosotros comprendamos la magnitud del problema, We need to make certain that the general public is aware of the adverse impacts to all the people in the que county. el público en general también esté consciente del impacto adverso que puede tener en la comunidad en general. And we need to provide information so that people will have options, i.e., the ability to go and either get insurance or to utilize many of the facilities within the county in order to get health treatment earlier. Y también educar a las personas para que tengan la comprensión de que o deben obtener seguro médico o a la misma vez utilizar algunos de los programas de las clínicas nuestras acá en el condado de Montgomery. And that provides us with an opportunity to better educate people about the adverse health effects of what happens. Y esto es una oportunidad también para educar a las personas sobre los efectos adversos que puede ser el estar mal de salud, obviamente. And that means providing information about health choices that you make, Exacto, y también información sobre lo que usted escoge en cuanto a su salud, various behaviors that you engage in. el comportamiento que tenemos. Like Nothing, eat- we need to not eat eating too less and much. exercise. And having resources available like medication so that when people need them, they're there in a timely fashion. Obviamente, es una campaña vamos a tener para que nuestra comunidad escoja hábitos un poco más saludables y a la misma vez ver cómo se puede proveer también de mejor forma los medicamentos que algunas personas pudieran necesitar. But that means having the resources and the awareness of the general public so that we can, in fact, do the things that I've just described. Y obviamente necesitamos que el público en general pues que tenga el conocimiento de lo que está pasando para que podamos poner los recursos en estos programas. Así que ya saben, 29% de nosotros los latinos acá en el condado de Montgomery que trabajamos pues no tienen seguro médico y también el 55% de nosotros estamos pasaditos de peso. Mejores hábitos alimenticios, un poquito más de exercise. Eso es importante. Let's transition to the Citizenship Initiative. There's a lot of topics. We haven't talked in 6 months. Right. Citizenship Initiative, it was launched just a few weeks ago. An effort at the national level. We have, 60,000 eligible residents in Montgomery County that could become citizens. Right. So we're working with the nonprofit sector to make it more feasible for county residents. And what do we stand with that now? Well, we are, in fact, engaged now as we talk with the various segments of our community in the nonprofit sector to get the word out, to make sure that people understand that there are large numbers of them who are eligible for citizenship in the United Exacto. States. La iniciativa para que las personas que son elegibles, residentes de los Estados Unidos en el condado, que se puedan hacer ciudadanos, tenemos aproximadamente 60,000 residentes en nuestro condado que son elegibles a la ciudadanía y estamos trabajando con el sector sin fines de lucro precisamente para dejar a las personas saber que pueden hacerlo y que hay recursos para ayudarles, asistirles a encaminar lo que es su solicitud de ciudadanía. That we are providing assistance and support so that they can make that transition in terms of meeting all the requirements that clearly are capable of being met by those who are eligible. Y le estamos dando al sector sin fines de lucros el apoyo financiero para que ellos asistan entonces a las personas que puedan transicionar para solicitar la ciudadanía de los Estados Unidos. She went through that process. okay. She's going through that process right now. Wonderful. Well, there are lots of people in the county who are eligible, and we
know what the benefits are once you make that transition. Exacto. Hay muchas personas que son elegibles en el condado para hacerse ciudadanos de los Estados Unidos y es importante que sepan cuáles son los beneficios una vez que transicionen a ser ciudadanos, obviamente. All right, let's talk about transportation. Ay, 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 Purple Line and BRT. Purple Line, where do we stand today? Have we finally sued or not? Well, unfortunately, we are still in what I call a legal holding pattern. Todavía con la línea púrpura del tren estamos en un hueco, según el Ejecutivo, de verdad. That we got a very, very late decision. Recibimos una decisión de una apelación pues muy tardía por parte de la Corte del Distrito Federal. That will force the county and the state to go back through a process that I think, in my opinion, was not necessary. La cual pues pone al Estado y al condado en una postura donde tienen que verdaderamente él piensa que no es necesaria. Hay que llevar a cabo otro estudio sobre el impacto ambientalista de la línea púrpura del tren. That will cost us more money Que va a costar más dinero, and more time. más tiempo. That really makes it very difficult for us to meet all the obligations within a timely fashion. Y que lo hace muy difícil que nosotros pues podamos cumplir con esas obligaciones en el periodo de tiempo que nos han dado. So what's going to happen? So what do you think? What do you think? I think that we're going to get it back on track. It would simply mean more money and time wasted. Yo creo que vamos a entrar de nuevo en la ruta, en los carriles, pero simplemente va a tomar más tiempo y más dinero. BRT. Where do we see it here in Vieres Mill? Well, BRT is moving, and we're the first It's moving leg fast? That's a flash. Yeah. The first leg of that would be the Route 29 corridor, and BRT Mill will be the next segment. Y el próximo proyecto, pues obviamente es de los autobuses veloces, los cuales ya van encaminándose, se está moviendo bastante rápido. Y las primeras dos rutas van a ser la Ruta 29 y la Vieres Mill, carriles designados para que autobuses que se parecen un poquitito a los tranvías, pues se puedan desplazar con menos paradas. Veloz no porque van rápido, sino porque tienen menos paradas. Yeah. We have a couple of minutes left, Sure. Mr. Leggett. Message for the Hispanic community. You'll be here in the next 6 months. You'll be back in December. Yes. You come here 3 times a year. 3 veces al año nos visita, principio, a mediado y al final. Yeah. De aquí a allá, a message for the Hispanic community, Mr. Leggett. Well, I know that there are a great deal of people who are concerned about what is happening at the national level. Mensaje, comprendo de que hay muchas personas que están preocupadas con lo que está aconteciendo a nivel nacional. And unfortunately, people are concerned for very good reasons. Y, por supuesto, las personas están preocupadas con buenas razones. The actions of the federal administration and the rhetoric that we see is quite divisive. Las acciones y la retórica que estamos viendo a nivel nacional del gobierno federal, pues obviamente, what was the last word you used? Divisive. Es muy divisible, divisidora, divide. Yeah. And what I want to do is to reassure people that here at the local level in Montgomery County, Quiero asegurar a las personas que acá, a nivel local en el condado de Montgomery, does not reflect the Montgomery County attitude and way. que eso no refleja la actitud en nuestro condado de Montgomery. I and this government believe strongly in inclusion, Yo y este gobierno creemos fuertemente en lo que es la inclusión, incluir, that we want to bring people together, que queremos atraer a las personas, a juntarlas, that people are welcome in Montgomery County, que las personas son bienvenidas en el condado de Montgomery and that we will do all that we possibly can at the local level to ensure that people are treated with dignity and respect. y nosotros acá en el condado de Montgomery a nivel local haremos todo lo que sea posible para asegurarnos que las personas sean tratadas con dignidad y respeto. And that is reflected in every aspect of our government. Y eso se refleja en todos los aspectos de nuestro gobierno. Yeah. Thank you, Mr. Leggett. Thank you. 2:30, we gotta go. Gracias al señor Leggett por acompañarnos en el día de hoy. Muchos temas para abordar con él verdaderamente, pero bueno, por lo menos esto es una sinopsis para que ustedes sepan lo que ha estado aconteciendo durante los últimos meses acá en nuestro condado. Gracias por esa sintonía y como de costumbre, para cualquier información, puede visitar nuestro sitio web montgomerycountymd.gov o marcar 311, nuestro centro de operadoras, para cualquier
tipo de información que se le pueda ofrecer. Como dije anteriormente, nuestro ejecutivo nos visitará la próxima vez en el mes de diciembre. 3 veces al año él nos visita para más o menos actualizarnos sobre lo que acontece en nuestro condado. Y como de costumbre, si se le ofrece algo, él es un señor que escucha a todos nuestros residentes. Usted, como ciudadano residente de este condado, tiene toda la libertad de mandarle a él un correo electrónico para que pueda averiguar lo que desee sobre nuestro condado. Gracias por esa sintonía. Hasta el próximo martes. Y hasta aquí su espacio, Montgomery. La gente cree que soy basura, pero están equivocados. Hoy soy una lata de aluminio, pero algún día podría ser un estadio.